oportunidad de poder compartir su palabra desde este altar, pero cada vez que subimos se siente un temor y una demanda de Dios tan grande, tan fuerte. Amén. Y yo creo que Dios hoy va a hablarnos, va a ministrarnos, pero usted tiene que estar atento a lo que el Señor quiere soltar en esta noche. Y estamos caminando como escogidos de Dios. Y Dios viene hablando a través de la vida de nuestro apóstol, que estamos en abril, en el mes número 4, diga conmigo 4. Y Él siempre nos enseña que el 4 representa puertas, diga conmigo puertas. Pero para poder abrir o para poder cruzar esa puerta, yo tengo que buscar, yo tengo que abrir, yo me tengo que introducir a lo que Dios quiere hacer en esta temporada. ¿Cuántos dicen amén? De nada sirve quedarme parado en la puerta y no meterme dentro de la puerta, porque cruzando esa puerta está lo que Dios dijo, está lo que Dios prometió, está lo que Dios declaró para nuestra vida, pero hay que tomar una actitud, una decisión y una determinación de cruzar a lo nuevo que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? Pero venía hablando de que es un tiempo de puertas, pero también hablaba el padre de la casa de que Dios nos va a meter en las profundidades. Diga conmigo, en las profundidades. Pero el profeta Carlos el día domingo decía, no solo nos vamos a meter en las profundidades, sino que viene un tiempo de oración, un tiempo de adoración, un tiempo donde Dios quiere que nos sumerjamos más y más en su presencia. Y antes de estas dos palabras que ministraron fuertemente mi corazón, un día antes de que el padre de la casa compartiera lo de las puertas, lo de la profundidad y demás, una de las palabras que él compartió es una palabra que venía inquietando mi corazón. Cuando él la comparte digo gracias, porque entiendo que eras vos, Señor. Porque entiendo que hay algo que estás queriendo hablar y te pido que puedas traer el conocimiento y la sabiduría para entender lo que estás queriendo hablar. Cuando el profeta habló, digo, ahora entiendo lo que Dios está queriendo hacer. Y es verdad, estamos caminando como escogidos de Dios, pero Dios quiere meternos en dimensiones de profundidad, en dimensiones que hasta ahora no habíamos vivido, no habíamos experimentado, pero solo aquellos que caminan como escogidos de Dios son los que van a cruzar a esas nuevas dimensiones, son los que van a conquistar esas nuevas dimensiones. Pero los invito al libro de Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 6. Y dice la palabra del Señor y pone un título en lo que vamos a leer. Y dice, la revelación por el Espíritu de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿De quién? Hablamos sabiduría de Dios. En misterio. ¿En qué? En misterio. La sabiduría oculta. ¿Cómo está la sabiduría? Oculta. La cual Dios predestinó ante los siglos, antes de los siglos, para nuestra gloria. Ahora estamos hablando de que no estamos hablando de una sabiduría humana. La sabiduría humana se puede explicar como el conocimiento que adquirimos cuando estamos estudiando. Por ejemplo, sabiduría humana es cuando yo comienzo una carrera y digo, voy a estudiar medicina, voy a estudiar enfermería, voy a estudiar diseño gráfico. Yo me voy capacitando, yo me voy llenando de esa información que pasa a ser conocimiento. Pero lo que es distinto de la sabiduría de Dios es que la sabiduría de Dios no es conocimiento, es algo, es un misterio, es algo que está oculto, pero de mí depende poder buscarlo. Si algo está escondido, ¿de qué manera lo voy a encontrar? Buscándolo. Dios
en este mes 4, en esta nueva temporada que estamos comenzando como iglesia, hay cosas que están escondidas, hay tesoros escondidos que Dios se los va a revelar a aquellos que se atrevan a cruzar la puerta, a aquellos que se atrevan a meterse en un tiempo de profundidad, en un tiempo de oración, en un tiempo de intercesión, en un tiempo de búsqueda intensa con el Padre. Pero muchas veces queremos que Dios haga, pero Él está esperando que nosotros dispongamos para poder buscarlo como nunca lo hemos buscado hasta el día de hoy. O quizás lo hemos buscado, pero hemos dejado que el afán de la vida, los problemas, las circunstancias nos alejen de esas profundidades donde antes nadábamos con el Señor, donde antes teníamos encuentros maravillosos con el Padre, donde antes Dios nos hablaba como hoy no nos está hablando, porque hemos puesto otras cosas por delante. Pero yo creo que en esta noche Dios va a activar, Dios se va a manifestar. Hay cosas poderosas que Dios va a manifestar, pero aquellos que se atrevan a meterse hasta lo más profundo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Diga conmigo, en misterio. La verdadera sabiduría tiene origen en Dios. La verdadera sabiduría tiene origen en Dios. Ahora, cuando hablamos de misterios, me impacta. Porque Dios tiene la capacidad, cada vez que nos metemos en las profundidades de su presencia, de poder darnos a conocer cosas que para la lógica humana, para la mente, no tienen razón. Y me puse a pensar y recordé cuando en el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 28, Daniel le dice al rey Nabucodonosor: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Rey, este es tu sueño. El sueño no lo sabía nadie. El sueño no se lo habían contado a nadie. Pero hay un Dios que revela los misterios. Y rey, acá quiero contarte qué es lo que soñaste. Porque también decía en el versículo 19 de Daniel capítulo 2, el secreto le fue revelado a Daniel en visión. Pero ¿sabe por qué le fue revelado el secreto en visión? Porque Daniel oró, porque Daniel se postró, porque Daniel buscó a Dios, porque Daniel determinó meterse en las profundidades del Señor, en lo oculto, en lo íntimo, y Dios manifestó lo que había, lo que pasaba, lo que nadie conocía. Y hay misterios de Dios para tu vida. Hay respuestas de Dios para tu vida que solo las vas a obtener cuando te determines a meterte en las profundidades de su presencia. Hay respuestas que no te la va a dar el pastor o la pastora. Hay respuestas que no te la va a dar un ministro. Hay respuestas que solo Dios te las puede dar. Pero muchas veces dependemos de un hombre, dependemos de una mujer para que nos diga lo que nosotros necesitamos, lo que queremos oír. Pero hay cosas que no va a estar en boca de hombre o de mujer. Hay cosas que solo Dios te las puede decir. Hay misterios que se van a revelar en esta temporada. Aquellos que se atrevan a ir a lo profundo. Por eso decía, gloria a Dios por lo que compartía la diaconisa Gabriela, porque ella decía que hay que orar sin cesar, porque aquel que ora, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas ocultas que Dios te quiere dar a conocer, pero clama a mí. ¿A quién? No a Él. Al otro, a la hermana, al hermano. No. Clama a mí, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, aquel que tiene oído para oír tu clamor, aquel que puede liberarte. ¿Cuántos dicen amén? Hay que clamar. Yo no sé si lo conté, no me acuerdo, conté tantas cosas que no me acuerdo. Pero
con respecto a los misterios y al oculto y a lo porvenir. Cuando hoy escribía esto recordaba, antes de que mi mamá parta a la presencia del Señor, yo tenía tuve un sueño. Estaba mi mamá sentada en una mesa, ella estaba en la punta y yo estaba acá. Y mi mamá me dice, hija, ¿viste el vestido que me compré? Entonces cuando miro, veo un vestido colgado, para que usted más o menos imagine un parecido al de Frozen, así es, colores, pero no eran colores normales. Tenía piedras como piedras preciosas y de esas piedras salían brillos y no puedo definir el color porque a la vez era como transparente. Y le digo, mami, qué hermoso el vestido, me encantó, está hermoso, me re gustó, la verdad que está buenísimo. Y ella me dice, ¿vos lo podés ver? Sí, mami, porque ese vestido se ve con los ojos espirituales. Y me dice, pero hay mucha gente que no lo ve, porque solo se puede ver en el espíritu. Y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Estoy contenta. ¿Por qué, ma? Porque yo lo elegí. Y me desperté. Recuerdo que en esos días fui a la casa de los pastores, no sé si se acuerda mamá, y les comparto el sueño. Ellos no me decían nada, pero yo sabía que eran las vestimentas que Dios tenía preparada para ella. Yo las vi. Dios me permitió ver las vestimentas espirituales que Él tenía preparada para cuando reciba a mi mamá en su presencia. Algo oculto, algo fuera de lo normal, algo que no entra en la mentalidad humana, no hay razonamiento para pensar algo así. Pero Dios me dio el privilegio de ver eso. Pasaron los días. Vinieron unos apóstoles de Bariloche a este lugar. Tuvimos la honra de poder invitarlos a comer. Y mientras estábamos comiendo, el apóstol que hoy está en la presencia del Señor, el apóstol Gregorio, me dice, cuéntenme un poco de ustedes, ¿cómo viven? Bueno, vivimos en casa, somos nosotros 3. Estoy embarazada de Abby, porque estaba embarazada Abby. Y en casa vive mi mamá, la estamos teniendo, cuidando, porque tiene cáncer terminal. Pará, me dice. ¿Tu mamá es así, 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 así? Sí, le digo, ellos venían de Bariloche. Sí, le digo, mi mamá es así como la estás describiendo. Vamos a orar por tu mamá. ¿En serio? Cuando estaba en Bariloche, yo tuve un sueño, me dice. Y en ese sueño yo vi a una mujer que estaba enferma de cáncer. La describió como era mi mamá. Y me dice, yo vi que tenía una vestimenta marrón, sucia, vieja, pero Dios me mandó a declarar una nueva vestimenta para su vida. Dios estaba confirmando, Dios estaba mostrando lo que para el hombre parece algo increíble. Dios es real, Dios te anticipa, Dios se manifiesta, Dios te muestra lo por venir. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios mostró esa misma tarde. Ellos estaban en mi casa orando por mi mamá. A los meses, ustedes ya saben toda la historia. Mamá partió, pero con Cristo en su corazón. Yo le imagino con esas vestimentas. Pero hay misterios que Dios te quiere revelar. Hay misterios, hay secretos, hay cosas ocultas que Dios te quiere manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, en esos misterios, está la respuesta que estás necesitando. En esos misterios está el milagro que estás necesitando. Ahí, en eso oculto, en esos misterios, Dios primero te muestra cuál es tu verdadera condición. Porque siempre oramos para que Dios nos revele del otro. Oramos para que Dios nos revele de la iglesia. Oramos para que Dios nos revele la gente que entra por la puerta. No está mal. Pero que primero Dios nos revele cuál es nuestra verdadera condición. Porque siempre queremos que Dios nos muestre lo del otro. Pero Dios primero dice, primero en lo profundo,
primero te descubrís vos. En lo profundo se manifiesta lo que hay dentro de vos. En lo profundo, ahí no hay nada que puedas ocultar. Estando cara a cara conmigo, ahí vamos a ver cómo se encuentra tu vida, tu corazón, tus pensamientos. Y ahí es donde Dios trata con nosotros. Por eso no queremos ir a lo profundo. Porque en lo profundo Dios también nos confronta. Porque en lo profundo empezamos a orar y Dios comienza a decirte: esto que estás pensando te es lícito, pero no te conviene. Esto que estás pensando, estás abriendo una puerta y corres el riesgo de volver atrás y echar a la basura todo lo que lograste todos estos años. Y de repente Dios te dice en lo profundo: hay una falta de perdón en tu corazón. Sí, Señor, pero aquel también tiene falta. No. Primero nuestro corazón. Primero nuestra mente. Primero nuestras reacciones. Primero nuestras palabras. Primero nosotros en lo profundo. Para luego manifestar el Señor su gloria más adelante, una vez que nosotros nos presentemos aptos delante del Señor. Igual, todos los días tenemos que ser aptos delante del Señor. ¿Y cómo cuesta cuando vienen las circunstancias o los imprevistos de la vida que no estaban en tu mente? Y de golpe pasan cosas donde tu fe está siendo probada. Donde tu santidad está siendo probada. Donde tus acciones están siendo probadas. Si Dios lo probó a Job en todo, ¿quién nos dice a nosotros que Dios no nos va a probar en todo a nosotros? Pero le voy a decir algo. Cuando usted más va a lo más profundo, usted está estirando. Podemos decir, usted cuando va a lo más profundo, usted sepa que cuando Dios lo levante, lo va a levantar como catapulta. Lo va a levantar con fuerza, porque más abajo esté, mayor será lo alto que usted llegue. Más bajo nosotros estemos, más alto nos va a levantar el Señor. El que se humilla, Dios lo exalta. El que se humilla, Dios lo levanta. El que se humilla, Dios lo pone en alto. ¿Cuántos dicen amén? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Y cuando hablamos de sabiduría, no estamos hablando de otra cosa que no sea del temor de Jehová. Porque en Proverbios capítulo 1 y versículo 7, la palabra del Señor dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Saben cuándo nos damos cuenta? Hablamos primero de nosotros mismos, que no estamos caminando conforme al Señor cuando vamos perdiendo poco a poco el temor. Quizás al principio pecábamos y volvíamos inmediatamente a la presencia del Señor, y arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud. Pero quizás hoy pecamos y como que le pido perdón al Señor, pero solo de boca. Y el corazón sigue todavía sosteniendo ese pecado. Cuando vamos perdiendo el temor de Jehová, ya no nos interesan las profundidades de Dios. Comenzamos a despreciar la sabiduría. Comenzamos a despreciar la enseñanza. Porque ya perdemos el temor. Porque ya no nos agrada mucho lo que se nos está diciendo. Cuando perdemos el temor, no nos importa si pecamos o no pecamos. Temor tiene que ver con reverencia, tiene que ver con respeto,
tiene que ver con que nos duele el corazón cuando hacemos algo indebido delante de los ojos de Dios. Y necesitamos ir a Él y decirle, Señor, perdóname, me volví a equivocar, volví a pensar lo que no tenía que pensar, le volví a dar lugar a lo que había vencido en un pasado. Señor, perdóname, no tenía que haber hablado así, no tenía que haberme comportado así. Padre, te pido perdón, limpiame, pasá carbón encendido en mi boca, colirio santo en mis ojos, ayúdame a no volver a fallarte. Pero cuando perdemos el temor, Padre, perdóname, Señor, no va a volver a pasar. Y vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y ya no nos duele como al principio. Y vamos perdiendo el temor de Jehová. Pero mire lo que dice en Proverbios capítulo 2 y versículo 4. Y si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando la buscamos como la plata, cuando la escudriñamos como a tesoros, entenderemos, se nos revelará el temor a Jehová, se nos revelará el respeto hacia Él, se nos revelará la devoción hacia Él, se nos revelará el amor hacia Él y no querremos faltarle por amor. Por amor nos negamos todo el tiempo. Por amor le decimos que no a lo que la carne dice sí. Por amor peleamos con la mente. Por amor no damos lugar a todo lo que quiera venir a obstruir en nuestra vida espiritual. Por amor. Pero dijo algo clave. Si la buscares como a la plata. Y a veces nos enloquecemos trabajando para el ingreso a nuestra casa. Y somos capaces de dejar el culto, somos capaces de dejar la oración, somos capaces de dejar de buscar a Dios por un poco de dinero. Hay situaciones y situaciones. Pero no nos olvidemos que por Él tenemos todo lo que tenemos. Si la buscares como a la plata. Hay un programa en Nat Geo o Discovery Channel o algo así que se llama Oro Bajo Cero. No sé si alguien lo vio o lo conocen. Y ese programa me inspiró en esto. Porque el oro está en las profundidades del océano. ¿No les importa el frío? ¿No les importa el calor? Algunos tienen barcos con mega excavadoras que se meten en lo profundo y no es necesario que nadie se meta porque eso saca de la tierra, lo vuelca en una máquina, ¿cómo se dice? Se zarandea y van cayendo las pepitas de oro, que es como el brillito de las danzoras. Pero ese brillito, a veces miro y digo, ay, ¿será o no será? Pero ese brillito vale miles de dólares, miles y miles de dólares. Los buzos, no les importa el frío, se meten a lo más profundo y comienzan a buscar. Y pueden pasar hasta 3 horas o hasta el tanque de oxígeno, lo que aguante, buscando el oro. Algunos tienen que ser de emergencia rescatados por hipotermia. Algunos se les corta el oxígeno en las profundidades del mar. Pero ellos tienen un solo objetivo: buscar oro. Y por ese oro dejaron familias. Por ese oro dejaron sus trabajos. Por ese oro dejaron sus países. Con tal de tener oro. Si la buscares a la sabiduría como a la plata. Si buscares la presencia del Señor como eso tan valioso que es, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás, se te revelará, comprenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
Cuando nos metemos en lo profundo, vamos entendiendo los planes que Dios tiene para nosotros. Cuando nos metemos en lo profundo, amamos más la presencia del Señor que cualquier otra cosa en nuestra vida. Cuando nos metemos en lo más profundo, Dios se revela y Dios te muestra la condición de tus hijos actual, pero lo que Dios va a hacer también en tus hijos el día de mañana. Dios te muestra tu futuro. Dios te muestra lo que va a hacer en tu casa. Dios te muestra tu ministerio. Dios te muestra tu casa. Dios te muestra cómo vas a fluir en su presencia. Dios lo hace. Pero tenemos que buscarlo y desearlo con todo nuestro corazón. ¿Cómo puede ser que tantas veces deseamos tanto lo natural? Y tenemos todo, absolutamente todo en lo espiritual y no nos damos cuenta. Y encima es gratis. Es simplemente rendir nuestro corazón delante del Señor. Mire, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El que da la sabiduría es Dios. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta es la boca de Dios. Su palabra es la boca de Dios. Y cada vez que necesitemos una respuesta, metámonos en las profundidades de su palabra, en las profundidades de su presencia, porque Dios te va a contestar. Clama a mí, que yo te responderé. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. ¿Cuántos rectos hay en esta noche, en este lugar? Levante su mano y diga: Padre, yo soy recto y si no lo era, yo me determino ser recto, porque cuando somos rectos, cuando caminamos con el temor de Jehová, Él es escudo alrededor nuestro. Él es nuestro escudo, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Él te defiende, Él va delante tuyo, Él te abraza, Él te protege, Él te cuida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Él es escudo a los que caminan rectamente. Por eso, si lo buscares al Señor como a la plata y escudriñares su palabra, su presencia como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Los escogidos de Dios caminan en temor. No en miedo, en temor del Señor. Los escogidos se equivocan. Los escogidos pecan. Pero saben humillarse delante del Señor para pedir el perdón del Señor. No hay escogidos perfectos porque ya estarían con Él. Pero los escogidos que estamos, ¿cuántos dicen amén? Que estamos en la tierra, todos los días de nuestra vida, caminamos en temor como escogidos de Dios. En 1 Corintios, como leamos hoy, capítulo 2, versículo 7 decía: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le ¿qué? Para los que ¿qué? ¡Qué coincidencia!
que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y si temo a Dios es porque le amo. Para los que tienen temor, para los que se meten en las profundidades, para los que realmente aman a Dios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y yo sé que aquí hay gente que le ama. Yo sé que aquí hay gente que a pesar de todo lo que pudo haber vivido, ha determinado servir y honrar al Señor. A pesar de las trabas, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, a pesar de toda dificultad que quiso detenerte, determinaste servir al Señor. Quizás estás sola, no hay nadie de tu familia, pero determinaste servir al Señor. Cosa que ojo no vio ni oído yo, y ha subido al corazón de hombre. Prepárate, prepárate para recibir todo lo que todavía no viste, no oíste ni escuchaste. Vos que estás solo, prepárate. Vos jovencita, jovencito, que tus padres no están aquí, que te estás esforzando, que te estás negando, que querés honrar al Señor. Prepárate. Mes de abril, mes de puerta de profundidad, de revelación, de lo oculto y lo escondido. ¿Cuántos dicen amén? Prepárense, decirle que está a tu lado, prepárate. Porque abril, decirle, porque abril recién comienza. Así que hay muchos días de abril para que te metas en las profundidades del Espíritu Santo. Y Dios comienza a mostrarte. ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿Usted qué dice? Pero no le conté que... Yo sé que usted se va a reír igual, ¿eh? Ya me anticipo de sus risas. Pero cuando yo no tenía novio, ya se rió. ¿Por qué se rió? Yo no dije nada. ¡Qué bárbaro! Bueno, mi esposo está en el fondo, si lo quiere mirar, está en el fondo. Cuando yo no tenía novio, y éramos amigos con mi esposo, bueno, yo siempre le cuento que tuve un sueño, pero de verdad no le estoy mintiendo. Tuve un sueño. Dios es bueno, Dios me habla así. Y en ese sueño estábamos en un mega estadio, como era un estadio cerrado. Era como un aniversario de una iglesia, un escenario en el medio, lleno de danzoras por todos lados, y todos los colores, todos los vestidos, toda la cinta, los pan, todo. Lleno todo el microestadio, lleno. Entonces yo entraba con un pochoclo. Era un aniversario y yo entraba con un pochoclo. Entonces miro así y lo veo a mi esposo, que no era mi novio, no era mi esposo, éramos amigos. Nada más, ¿eh? Éramos amigos. Y en ese entonces no estaba en mi mente nada de nada con él. No. No había nada. 0,0. Menos 0. No había nada. Porque éramos amigos, hermanos, pero hermanos en el Señor. Entonces, yo lo veo, yo con los pochoclos acá, y lo veo que él me hace, y él tenía otro pochoclo en la mano. Y él me hace acá. Entonces yo voy por todo el microestadio, comienzo a subir, qué sé yo. Llego, y había una tribuna, y él me dice, vení. Entonces yo subo, y él me dice, este lugar lo preparé para vos, para que estés al lado mío. Y me da un beso. No es de Dios, decía yo. Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. De verdad. De verdad. No es que éramos hermanos, pero re hermanos. Pasaron los años y nosotros nos pusimos de novios con mi esposo, nos casamos. ¿Pero qué pasó? Tuvimos que ir a un aniversario. Cuando entré en ese aniversario, mi esposo se adelantó. Entonces yo entro, cuando miro, era el mismo escenario,
eran las mismas danzoras con todos los colores habido y por haber. Estaban las tribunas. Y cuando hago así, mi esposo me hacía... No le puedo explicar la sensación dentro. Ya estaba casada igual, pero digo, bueno, falta la última parte del sueño. Voy subiendo. En este sueño no tenía pochoclo, la tenía Moria Upa, que era recién nacida. ¡Claro, los pochoclos! ¡Los pochoclos! Cuando subo, me dice, vení, Gordi, te guardé este lugar al lado mío. Ese sueño. Y él me miraba, después le conté a él. Pasó lo que pasó en el sueño. Lo dejo en su pensamiento. Pero Dios confirmó, dándome a mí la certeza y la seguridad de que la decisión de unirnos en matrimonio fue la correcta. Dios predestinó nuestro matrimonio. Dios permitió poder ver previo, porque no existía nada en ese momento, lo que Él tenía preparado para nosotros. Por eso, jóvenes, no se desesperen, no se apresuren. Dios tiene a la persona correcta. Dios tiene a la persona uno elige obviamente, pero siempre que sea alguien acorde a la voluntad del Señor. Alguien que ame a Dios antes que a usted. Que su futuro esposo ame a Dios más que a usted. Que su futura esposa ame a Dios más que a usted. Porque su matrimonio va a prosperar de esa manera. Porque siempre la prioridad tiene que ser el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre son las que Dios preparó para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña. Es como que nosotros vamos a la oración, le decimos, Padre, aquí estoy. Y el Espíritu viene como en los aeropuertos y hace todo el y nos comienza a escudriñar. Y por ahí, ¿qué pasó? Acá, en el corazón. Pensaba de todo, ¿no? Estaba mal. Pero el Espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Pero muchas veces vamos queriendo buscar a Dios, pero no dejamos que el Espíritu nos escudriñe. Pero mire lo que dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Yo no conozco su corazón. Yo no conozco sus pensamientos. Yo no lo conozco a usted como es internamente, solo lo que usted puede mostrarme exteriormente. Pero el Espíritu conoce y escudriña tu corazón, escudriña tus palabras, escudriña tus ojos. ¿Qué estás mirando? Escudriña tus oídos. ¿Qué estás escuchando? Pero no solo nos escudriña a nosotros, sino que escudriña lo profundo de Dios. Ahora, si el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, el Espíritu sabe todo lo que tiene que ver con Dios. Conoce a Dios. Cuando yo me meto en las profundidades de la presencia, el Espíritu no solo me examina a mí, no solo me escudriña a mí, sino que también me va dando a conocer el corazón del Padre. Me va revelando el corazón de mi Padre. Me va revelando los pensamientos de mi Padre. Me va enseñando cómo quiere que mi Padre quiere que me comporte. El Espíritu nos va mostrando qué es lo que Dios tiene acerca de nosotros. Pero solo lo podemos hallar cuando vamos a la presencia, cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos llene, nos ministre. Cuando disponemos nuestro corazón delante de Él, ahí Dios se manifiesta. Ahí el Espíritu se da a conocer. Ahí el Espíritu nos revela lo que viene por delante. ¿Cuántos dicen amén?
Pero a veces estamos esperando tanto una profecía y nos olvidamos que en la presencia tenemos todo. Perdóneme, pero no quiero hablarle de lo que vivo. No le puedo hablar de otra cosa. Pero he tenido sueños donde veía al padre de la casa que se levantaba y comenzaba a profetizarme. Pero no es que me decía, vas a ir a México, el shopping. No. Me decía, hay cosas que tenés que sacar, hay cosas que tenés que cambiar. No tenés que ir para ahí, tenés que tener cuidado. Dios me hablaba y muchas veces recibí profecía en sueños. En las profundidades, Dios nos va a hablar como sea, de la manera que sea, en el momento que sea. Y no vamos a depender de un hombre o una mujer natural. Vamos a depender de Él, de su voz, de su palabra, de lo que Él quiera hacer con nosotros. Pero tenemos que meternos hasta lo más profundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Del qué? Sino el espíritu que proviene de Dios. Diga conmigo, no recibí el espíritu del mundo. De vuelta, no recibí el espíritu del mundo. Pero usted lo tiene que declarar y usted lo tiene que creer. Diga conmigo, yo no recibí el espíritu del mundo. Yo recibí el espíritu de Dios. Ese espíritu de poder, ese espíritu de amor y ese espíritu de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No hablamos con humana sabiduría, pero a veces cuesta, porque queremos hablar de Dios. Y es como decía el padre de la casa el otro día. A veces repetimos siempre los mismos textos bíblicos, pero no conocemos la profundidad. No conocemos otra cosa, porque simplemente los memorizamos. Pero aquellos que entendemos que tenemos el Espíritu de Dios, hablamos con palabras enseñadas, con palabras reveladas, porque cada vez que nosotros leemos la Escritura, quizás en el momento la leemos, la entendemos y nos vamos. Pero en el momento de aflicción, en el momento de debilidad, en el momento donde vienen golpes, Dios trae a memoria las palabras que provienen de Él para fortalecerte, para animarte, para alentarte, para ayudarte a que no bajes los brazos, a que no te rindas, a que sigas hacia adelante, porque Él trae a memoria lo que es del Espíritu. Porque Él trae a memoria lo que hemos leído. Porque Él trae a memoria todo lo que Él habló acerca de nosotros. Por eso tenemos que estar conectados más que nunca con la presencia del Señor. Porque cuando estamos conectados, Dios se manifiesta. Dios nos habla. Dios nos muestra. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire lo que dice en el 13. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y me acordé del sueño. Pero dígame si no. Dígame si no. Cuando leemos esto, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿A quién apuntamos? ¿A los familiares que no vienen a la iglesia? Bueno, al esposo inconverso, a los hijos inconversos. Ah, porque vos no entendés, porque sos carnal. Es que vos no entendés nada. Pero muchas veces, cuando dejamos las profundidades, la oración, nos volvemos naturales. Nos volvemos personas naturales.
y cuestionamos a Dios en todo, aún en los procesos que estamos viviendo. Y no entendemos cómo Dios está queriendo trabajar en nuestra vida. Hay etapas de la vida donde Dios nos permite vivir ciertas circunstancias. En algunas somos tentados, pero no porque Dios tiente, sino porque somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia. Pero en otras Dios permite que seamos probados para ver cuál es nuestra reacción o el nivel de temor de Dios que tenemos en nuestro corazón para con Él. Pero cuando somos espirituales o nos esforzamos, porque nos esforzamos todo el tiempo a tener una vida espiritual, entendemos de que todo obra y que todo ayuda para bien, de que algo Dios me está queriendo enseñar, de que en algo me tengo que cuidar, de que en algo quizás di un lugarcito y tengo que ir a la presencia del Señor para no cometer el error. Es como que cuando somos personas que nos esforzamos a vivir una vida espiritual, todo el tiempo lo estamos comparando todo con el Señor. Como que es un trato, como que Dios está trabajando, como que Dios está modelando nuestra vida, como que Dios es ese alfarero que nos va moldeando todos los días. Pero aquel que deja de ser espiritual y permite que su humanidad gobierne su vida, no entiende los procesos de Dios, no entiende el trato de Dios. Y se enoja, y se van, y blasfeman, y critican, y maldicen, porque quizás descuidaron su parte espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Usted lo tiene que creer, pero usted se tiene que sumergir en esta temporada, en las profundidades de la presencia del Señor. Dios quiere abrirnos nuevas puertas dimensionales, revelacionales. Dios quiere que comencemos a experimentar lo que hasta ahora no hemos experimentado en Él. Pero por ahí usted dice, pero yo simplemente estoy en la puerta de la iglesia, no subo al altar a predicar, no estoy en la alabanza, no estoy en la danza. ¿Qué puede hacer Dios conmigo? El primer día que entré a una iglesia cristiana, la mirada de la mujer que me abrió la puerta me hizo dar cuenta de que Dios me amaba, porque en sus ojos vi amor. No importa el lugar que estés ocupando en la iglesia, sos importante. Y en el área donde estés, Dios también te quiere usar. Recuerdo la primera vez que la pastora me oró, yo sentí el amor de Dios. Y quizás usted ora por alguien en un hospital y el amor de Dios se puede manifestar a través de su vida. Quizás no estoy en el altar, pero Dios no sabe cómo lo puede usar. Quizás usted tiene la palabra clave para que alguien no se quite la vida. Quizás usted tiene la palabra clave para que un matrimonio se restaure. Quizás usted tiene la palabra clave para que un joven deje de lastimarse los brazos cortándose con deseos de suicidio. Quizás usted tiene la palabra clave para que una mujer no aborte al bebé que está gestando en su vientre. Pero cuando nos metemos en las profundidades de Dios, entendemos que no importa el lugar que tengamos, Dios nos va a usar, Dios nos va a respaldar y Dios nos puede mostrar incluso la necesidad de alguien que no conocemos. Recuerdo a Ceci que me había contado una vez que ella estaba intercediendo acá en la iglesia y Dios le trajo la imagen de una nena y ella empezó a orar por esa nena y dice que a las horas recibió por Facebook la foto de esa nena que estaba con su salud completamente crítica y que no daban esperanza de vida. Ella estaba acá, no conoce, era de Chile, ¿no? La nena Ceci. Ella estaba acá. Ella vio a la nena en visión.
Y al rato cuando llegó a su casa le mandan una foto de esa misma nena pidiendo una cadena de oración. Dios te puede mostrar gente que no conoces para que simplemente ores. Dios te puede mostrar una casa para que simplemente ores. Dios te puede mostrar a alguien quizás para que te acerques y le des la buena noticia. Pero eso pasa cuando nos metemos en las profundidades del Señor. Cuando dejamos que los ríos del Espíritu Santo nos llenen, nos inunden. Cuando le decimos, Señor, esta es mi humanidad, esta es mi debilidad. En esto, Señor, le estoy dando lugar una vez más. En esto me estoy equivocando, Señor. Acá está mi corazón. Hoy me arrepiento, hoy me humillo, porque quiero temer, Señor. Quiero tener temor de tu persona. Quiero amarte todos los días de mi vida y que te sientas agradado, Señor. Cada vez que hablo, cada vez que canto, cada vez que predico, cada vez que voy en el colectivo, quizás sin decir nada, que sea, Padre, mi vida, que te agrade, que te pongas contento, que, Señor, te sientas un Padre, ese Padre amoroso que eres, que te sientas contento conmigo. Por eso es tiempo de que caminemos como escogidos de Dios, comprendiendo la importancia de la adoración, de la oración y de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. El escogido está en relación constante con el Señor. No hay lugar en la mente para otra cosa. Y si algo viene, el escogido sabe de qué manera combatir los pensamientos, que es renovándonos en el espíritu de nuestro entendimiento, pensando en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que tiene virtud alguna. En eso debemos pensar. Pero en esta noche el Señor está aquí. Y cuando estaba en mi casa, le decía, Señor, gracias por tu palabra. Porque esta palabra, no sé, a usted deseo que sí, me impulsa a buscarlo más a Él. Me impulsa a conocerlo, a seguir matando esta carne que a veces quiere resucitar, ¿o no? A mi sola. Quiere resucitar. Amén. Pero el Señor nos dio ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio para poder vencer todo lo que se presente. Por eso en esta noche me gustaría que podamos hacer algo diferente. Y el Señor está aquí. Y la verdad es que yo sé que soy faltante ante el Señor. Yo sé que tengo muchas cosas que seguir venciendo y seguir cambiando. Pero si usted recibió esta palabra tanto como la ha recibido, yo lo invito a que se rinda delante del Señor. Y que le diga, Señor, acá está mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mis emociones, mi yo, mi conocimiento. Lo que aprendí, todo está acá. Acá estoy. Esta soy yo, este soy yo. Señor, y te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis insuficiencias, por todos mis errores, Señor. Pero hoy me humillo delante de tu presencia, porque quiero más de ti, porque quiero conocer a Jesús. Porque quiero conocer a Jesús. Porque, Padre, quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero amarte, quiero honrarte con mi vida, hablando y sin hablar. Señor, quiero entregarte mi ser, mi vida, como un sacrificio vivo de alabanza, de adoración, delante de tu presencia. Aquí estoy. Estas son las debilidades. Estas son los pensamientos. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Me equivoqué, lo reconozco, Señor. Quizás no te estaba dando el tiempo que tú merecías. Quizás no me estaba sumergiendo en tu palabra. Quizás buscaba llenarme con otras cosas, Señor.
pero entiendo que necesito llenarme de ti, más de ti, más de ti. Quiero conocerte, Señor. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Ramán sererebe yamán sararamay shererebe. Ramán sarararabay shererebe. Ramán sarababababán sererebe. Oh, mi orgullo, Señor. Renuncio a mi orgullo. Renuncio a mi soberbia. Renuncio, Señor, a mi intelecto, a mis pensamientos. Renuncio, Señor, a todo con tal de agradarte a ti, Señor. Oh, Ramán, sererebe, yamán, sarararabay. Oh, Ramán, sarararamay, Ramán, sararayamán, sererebe, yamán, saray. Oh, Espíritu Santo de Dios, límpianos. Mi orgullo me sacó